Delphias Audiolibros presenta Halo Primordium, un libro publicado el 3 de enero del 2012, por el autor Greg Bear. 19. Alguien me empujó en el hombro. Me desperté en medio de la oscuridad. Mi sueño había sido pesado, sin sueños. Mi cuerpo estaba fatigado y fue arrullado por el calor de la tierra y el aire caliente y húmedo. Me di la vuelta. La cama crujía debajo de mí, y vi una cara pequeña, de pelaje gris, mirándome fijamente, casi lo suficientemente cerca como para besarme, lo cual casi hice. Riser. Alargué la mano hacia él, pero con el ceño fruncido, levantó la mano, tranquilo signo de exclamación, y se retiró hacia las sombras de la choza. ¿Tú también vives aquí?, susurré, lo suficientemente fuerte como para hacer que Ginebra se diera la vuelta, pero no para despertarla. La silueta de Riser no respondió. No vi a otros Florians. La silueta meneó un brazo como si estuviera advirtiendo, y sentí un escalofrío hormigueante. Quizás Riser había muerto después de todo, y este era su fantasma perdido y errante. Pero capté el significado de la figura y dejé de hablar. Se acercó de nuevo y tocó mi cara con sus largos dedos, mostrando lo contento que estaba de verme. Se inclinó hacia mí como si me fuera a acariciar la oreja y habló en voz baja. Peligroso aquí. Las armas y las naves se han ido. Están rotas. El que oiga al didacta, y sus luchadores, siguen aquí, moviendo a los humanos de un sitio a otro como si fueran ganado. Este lugar, justo aquí, no es real, lleno de muertos. Tú y yo. Hubo un crujido mientras alguien subía los escalones del porche de afuera. Riser hizo otro gesto frenético. No me reveles. Y luego se echó para atrás, escondiéndose detrás de una silla. Todavía no creía haberlo visto, ni oído. ¿Podía un fantasma acusar a otros de ser fantasmas? El Forerunner se asomó por la puerta baja de nuestra choza, llevando esa ridícula lámpara de vela en su mano de araña. Es una suerte que tú y el viejo hayan llegado hasta aquí y no hayan llegado a ninguna de las otras estaciones, dijo en voz baja, sin despertar a los demás. Por favor, ven conmigo, afuera. De alguna manera, yo había perdido todo el miedo. El regreso de Riser, aunque solo fuera como un espíritu pasajero, había despertado un perverso sentido de aventura. Con una rápida mirada a la silla, me empujé a través de la puerta baja y descendí por la escalerilla. Remendador de genes me esperaba en el césped. ¿Por qué somos tan afortunados?, le pregunté. La muchacha respondió a tu presencia con sus propias instrucciones impresas, dijo, caminando delante de mí hacia la centelleante forma a unos 100 metros de distancia. La lluvia y las nubes habían pasado y los árboles y las cabañas brillaban plateados y limpios bajo las estrellas de la noche y el bastante reducido arco del puente aéreo. Me sacudí por un sonido cercano. La simia había regresado un tiempo después de que salimos del salón comedor para recostarse bajo la cubierta de un árbol cerca de nuestra choza. Nos observaba con ojos en forma de almendra, con sus labios carnosos contraídos. Su nariz se arrugó y se movió, olfateando el aire, y ella levantó su brazo, y luego movió su mano, como si estuviera despidiendo algo, o tratando de advertirme. Quizás ella también había visto a Riser. ¿Acaso la moldeadora de vida sabe todo lo que va a pasar?, le pregunté, trotando para seguir los grandes pasos de Remendador de genes. No todo, dijo. Al menos, lo dudo. Pero tiene una forma extraordinaria de movernos de un lado a otro, a humanos y Forerunners. No podía estar en desacuerdo. Su joven hembra vio a un humano que llevaba una armadura Forerunner, que había caído del cielo en una cápsula de rescate. No es en absoluto normal ni lo que uno esperaría, ni siquiera aquí. Su gente hace mucho tiempo fue impresa con la necesidad de llevar tales curiosidades a una estación donde podríamos evaluarlas. Casi nos lleva al... Me detuve. Revelar hechos importantes significaría que se comparte la confianza. Antes de compartir, quería aprender más de este peculiar anfitrión. Esta rueda es un desastre. Las ciudades están destruidas. Hay barcos estelares rotos por todas partes, dije. ¿Cómo podría saber a dónde ir, con todo cambiando? Aún así estás aquí, dijo Remendador de genes. Las balizas envían señales, y las señales se actualizan a medida que cambian las circunstancias. Me encogí de hombros. No tenía sentido discutir. ¿Balizas a través de la rueda?, enviando señales contradictorias. No era imposible. Nos has alimentado y nos has dejado descansar, le dije. ¿Qué pretendes hacer con nosotros? ¿Añadirnos a tus especímenes? Remendador de genes me consideró firmemente. Casi sentí que mis pensamientos y recuerdos eran proyectados como sombras sobre una piel muy estirada. Nada podía ocultarse de este. ¿Has encontrado evidencia de la enfermedad conformada?, dijo. Así lo llamaban los humanos. ¿El fluz? Mi viejo espíritu ciertamente lo cree, dije. Y luego me pregunté si había revelado demasiado. Pero Remendador de genes no se sorprendió en lo más mínimo. Ciertamente. Tu viejo espíritu, como tú lo llamas, uno de los guerreros archivados que están almacenados en tu material genético. ¿Cuántos de ellos han despertado dentro de ti? Remendador de genes se detuvo, esperando atentamente mi respuesta. Nos habíamos acercado hasta unos pocos metros de la masa suavemente reflectante suspendida sobre la pared de troncos y ramas de árboles. Uno, creo, dije. ¿No más? Puede que haya sentido a otros al principio. Ahora,
Solo hay uno. ¿Qué utilidad tienen estas cosas para los Forerunners, o para el maestro constructor? Comencernos con Heir de Tyrene, dijo. Un joven manipular fue llevado a tu mundo natal por su ancilla. La dama azul, le dije. Sí. Cuando conociste al nacido de las estrellas, parte de tu propia impronta, que te dio la bibliotecaria, fue activada. Tú y el pequeño Florian llamado Riser llevaron al manipular al cráter Yamonkin. No estaba dispuesto a decirle que el Florian estaba aquí. Yo aún no estaba convencido. Una impronta más profunda germinó cuando conocieron al didacta, y floreció cuando los llevó a Charun Hakor. Ahí, la impronta tomó una forma distinta. Revivió una personalidad. Una especie no es solo el registro de cómo hacer un macho y una hembra. La historia y la cultura también forman parte del todo. La grandeza de la humanidad ha sido almacenada dentro de ustedes, y así muy poco se ha perdido realmente. Brillante. Su admiración me molestó. Se me permitía sentir, adorar, en nombre de la bibliotecaria, pero el hecho de que un Forerunner compartiera esas opiniones tan profundas, que me considerara como una maravillosa pieza de artesanía, simplemente cumpliendo con mi diseño, me pareció inquietante. Incluso repugnante. Remendador de genes caminó a través de las ramas y los troncos, no entre ellos, sino a través de ellos. Traté de seguirlo, pero me quedé corto, convencido de que me iban a hacer moretones o pinchazos en los ojos. Ven conmigo, dijo. Es seguro. Cerré los ojos y caminé a través de ellos, sintiendo solo una sugestión de corteza dura y ramitas. La gran antropoide no pudo hacer lo que acabas de hacer, me informó. Estábamos parados bajo un techo alto y redondo, en el punto de origen de corredores radiantes que estaban alineados con cilindros altos y retorcidos. Los cilindros tenían una cualidad extraña y translúcida que iba y venía, a veces nublada y cambiante, a veces sólida. Los seguí por el pasillo del medio. Un brillo constante nos acompañó. Nunca antes había visto un simio tan grande, dije, hablando solo para ocultar mi preocupación. Me preguntaba si estos cilindros eran contenedores, instrumentos, o quizás algún tipo de escultura ceremonial. No sabía si los Forerunners se dedicaban a ese tipo de arte. La última de su especie, dijo Remendador de genes. Ella una vez vivió en Heir de Tyrene, no tan lejos de donde naciste. Incluso en su apogeo, su pueblo rara vez superaba las 1000 personas. Cuando la moldeadora de vida llegó a Heir de Tyrene para recoger lo que pudiera ser salvado, solo encontró 5. Ahora, desafortunadamente, los otros están muertos. No me permití preguntar cómo habían muerto. Quizás en el Palacio del Dolor. ¿No tienes el hábito de llevar armadura? Todas las armaduras y ancillas de esta instalación han sido corrompidas. Ni siquiera los monitores son completamente confiables. Pero los que quedan son esenciales para mantener la reserva. ¿Qué los corrompió? ¿La máquina del ojo verde? ¿O el cautivo? Ahí. Lo había soltado. Remendador de genes hizo una cara extraña, medio rígida, medio oculta. Mi piel se puso de punta. Él no tenía olor y no sabía cómo reaccionar ante ciertas preguntas. Incapaz de decir una mentira, pero poco dispuesto a revelarlo todo. Esto no es un Forerunner. Aún así, me reservé el juicio, pero yo definitivamente estaba descontento en presencia de Remendador de genes, por mucho que pareciera querer mantenerme calmado. A su debido tiempo, dijo. Comencernos por el principio. Los halos eran las armas principales en la propuesta de defensa del maestro constructor contra el Flood, que ya estaba devastando partes del reino Forerunner. Estas instalaciones de halo, construidas en grandes arcas fuera de los márgenes de nuestra galaxia, fueron diseñadas para destruir la vida en millones o incluso miles de millones de sistemas estelares, en caso de que el Flood se extendiera fuera de control. El didacta se opuso a su construcción y en su lugar planificó una campaña muy diferente de contención y aislamiento, construyendo y posicionando mundos escudo, incluso más masivos y en algunos aspectos más poderosos que los halos, pero capaces de llevar a cabo campañas más selectivas de destrucción. Salto de estrellas, dijo el señor de los almirantes dentro de mí, y me distrajo un repentino y vívido estallido de gráficas y mapas que mostraban las membranas ondulantes y las esferas en expansión de una guerra interestelar. Era su manera de aislar, asediar y ocultar, en los momentos más oportunos, solo los puntos de mayor importancia estratégica, e ignorar el resto. El maestro constructor convenció al consejo de que la emergencia ya era demasiado extrema, continuó Remendador de genes, y que los mundos escudo del didacta no eran la respuesta. El plan del didacta fue desestimado. En protesta, y para evitar servir al maestro constructor, se exilió, entrando en su Crictum, donde ustedes y nacido de las estrellas lo encontraron 1000 años después. Los halos fueron deconstruidos, para gran ganancia del maestro constructor y de los suyos. Pero después de ocultar la ubicación de su esposo, la bibliotecaria acudió al consejo e invocó al manto, el deber fundamental de los Forerunners de cultivar y proteger la vida. El consejo forzó un acuerdo con el maestro constructor y decretó que los halos también servirían como santuarios para especies de todas partes de la galaxia, para preservarlas contra la destrucción casi universal, en caso de que las instalaciones se vieran obligadas a llevar a cabo su misión. La bibliotecaria siempre ha favorecido a los humanos, para consternación del didacta. Como parte del acuerdo del consejo,
La bibliotecaria recibió espacio en varias de las instalaciones del maestro constructor. Los humanos fueron llevados a esta, más de 120 variedades, muchos cientos de miles de individuos. Otros fueron decolocados en las grandes arcas donde se construyen y restauran los halos. Todas fueron designadas como poblaciones de reserva, que no debían ser alteradas. Pero la población de humanos impresos en de Tyreen no formó parte de ese plan. Ningún humano de tu planeta fue traído aquí. Hasta hace poco, ni siquiera la bibliotecaria correría el riesgo de que mi presencia estuviera en un arma así, le objeté. Pero Gamelpar, el viejo, y yo, el maestro constructor, alteró los planes de la bibliotecaria. Como dioses y demonios en todas partes, los Forerunners maquinaban, mentían, negaban sus principios firmemente arraigados. Mi cabeza dio vueltas. Muy humano, en realidad. Te hace pensar, ¿no crees? ¿Por qué? En aquel entonces, el Flood era conocido por algunos Forerunners, pero se mantuvo en secreto hasta que su naturaleza y extensión ya no pudieron ser ocultadas. Casi inmediatamente después de la victoria de los Forerunners sobre los humanos, muchos de sus registros capturados fueron traducidos, y los Forerunners descubrieron que los humanos ya se habían encontrado con esta extraña forma de vida, y que con la llegada de la llamada enfermedad conformada desde fuera de la galaxia, los humanos habían luchado esencialmente en dos frentes. Eso puede haber acelerado su derrota. Pero antes de esa derrota, los humanos aparentemente descubrieron formas de tanto prevenir como tratar la enfermedad. Habían orquestado un programa de investigación que dependía en parte de sacrificios masivos, incluyendo infecciones deliberadas. Los humanos, al parecer, tenían sus propios palacios del dolor. Se descubrieron y aplicaron métodos de contención e incluso de prevención. Sus comandantes de batalla fueron entrenados en estos métodos. Un tercio de todas las colonias humanas fueron destruidas durante esta purga. Algunos de nosotros esperaban llevar la enfermedad conformada a los Forerunners e infectarlos. Pero los que creían en esta estrategia fueron expulsados. Parecía que algunos enfrentarían la derrota en lugar de perpetuar tal atrocidad, incluso para nuestros peores enemigos. Ahora me sentía muy incómodo, preguntándome quién o qué había dentro de mí, un humano, un monstruo, o un monstruo humano. En la guerra no hay diferencia. Al descubrir esto, los humanos impresos por la bibliotecaria de repente adquirieron un valor inmenso. Los recuerdos latentes de esos antiguos guerreros probablemente llevaban los secretos que podrían salvarnos a todos. Pero no todos los humanos llevan las improntas necesarias, los viejos espíritus apropiados. ¿Cómo les dices? Así que tanto el maestro constructor como la bibliotecaria iniciaron una búsqueda, mientras que la investigación Forerunner sobre el Flood continuó. El señor de los almirantes ya había dicho muchas cosas. Todavía tenía dificultades para comprender las complejidades. Pero entonces, el maestro constructor no respetó sus acuerdos con la bibliotecaria. Durante el último centenar de años, considerando los años que ya conoces, las fuerzas del maestro constructor tomaron el mando de los especímenes humanos de la instalación. Los trabajadores de vida perdieron el control de la mayoría de las reservas, en contradicción con las instrucciones específicas tanto de la bibliotecaria como del consejo. A partir de hace poco más de un siglo, humanos de la población especial de la bibliotecaria fueron transportados hasta aquí desde de Tyreen. Se crearon nuevas comunidades aisladas. Fue entonces cuando el maestro constructor comenzó sus propios experimentos. Muchos humanos fueron sometidos a duras pruebas para ver si eran realmente inmunes al Flood. Algunos lo eran, otros no lo eran. El Palacio del Dolor, sí, pero las diferencias esenciales aún no han podido ser descubiertas. Algunos trabajadores de vida aceptaron la jerarquía y llevaron a cabo el plan del maestro constructor, pero otros, seleccionados por su coraje y disciplina, hicieron todo lo posible para mantener intactas las reservas de la bibliotecaria. Hicieron lo que ustedes podrían llamar un trato con el diablo. Guerreros siervos, en la parte inferior de la jerarquía, fueron reclutados por la fuerza para servir y defender la instalación. Luego, la instalación fue trasladada a Charun Hakor para su primera prueba importante. El maestro constructor no previó los resultados. El cautivo, le dije. Sí, el cautivo, como tú lo llamas, fue liberado accidentalmente de su cerradura de tiempo. La seguridad de los constructores lo transportó al Halo. El maestro constructor ordenó a los trabajadores de vida, bajo pena de desgracia y muerte, que estudiaran y, si era posible, interrogaran al cautivo. Algunos creían que el cautivo y el Flood estaban de alguna manera conectados. Otros no lo creyeron. El Halo fue movido de nuevo, para prepararse para lo que el maestro constructor creía que sería su triunfo supremo, cuando pudiera revelar su solución al Flood. En situaciones extremas, el didacta planeaba poner todas las defensas Forerunner bajo el mando de una ancía de nivel metarca. Esa ancía conservaba una extensión primaria en esta instalación, como en todos los halos, pero no se le permitía subir el mando excepto en casos de extrema urgencia. El maestro constructor, sin embargo, encontró otro uso para ella, no autorizado, como de costumbre. El maestro constructor no confiaba en los trabajadores de vida. Le ordenó a esta ancilla, el intelecto supremo de la instalación,
que se hiciera cargo del interrogatorio del cautivo. Ese interrogatorio duró 43 años. Al final de ese tiempo, el maestro constructor envió este Halo a un sistema puesto bajo cuarentena, que contenía lo último de los Sanjium. Contra todas las instrucciones del Consejo, usó esta horrible arma para reprimir una simple rebelión, y luego había ordenado la destrucción del bote estelar del Didacta, la captura del Didacta y nacido de las estrellas, y de Riser y de mí mismo. El sistema de los Sanjium fue despojado de toda vida. El maestro constructor, al mando de un arma capaz de destruir toda la vida, había violado los preceptos más profundos del manto. Muchos trabajadores de vida y guerreros siervos en esta instalación se rebelaron abiertamente contra el maestro constructor y sus fuerzas leales. Ellos fueron reprimidos. Entonces, se produjo una crisis política en el sistema de la capital. El maestro constructor fue acusado de sus violaciones por el Consejo. Hay fuertes evidencias de que la ancilla del maestro constructor fue subvertida por su largo diálogo con el cautivo. Sin embargo, el Consejo no lo sabía. Con el arresto del maestro constructor, y con la clase de los guerreros siervos en desorden, esta ancilla, subvirtiendo todas sus partes correspondientes, se hizo cargo de todas las instalaciones que se reunían en el sistema capital. Este Halo, y los otros, intentaron entonces llevar a cabo la mayor traición de todas, la destrucción del Consejo y de la capital. No sé el alcance del daño que causaron, pero en defensa, todas las instalaciones fueron atacadas ferozmente, algunas fueron destruidas, y este Halo apenas escapó a través de un portal, para ser traído aquí y puesto en un escondite. La batalla entre la ancilla subvertida, la seguridad de los constructores y los trabajadores de vida continuó. Algunos dicen que continúa hasta el día de hoy, pero no me mantienen informado. Se cometieron errores, sin duda, errores horribles. Entonces, ¿qué es esta rueda ahora? Una ruina. Pero, aún así, un laboratorio. ¿El laboratorio de quién? Habíamos alcanzado un espacio en las filas de cilindros, dentro del cual se había dispuesto un círculo de máquinas más pequeñas y complejas. A su debido tiempo. Primero, necesito recuperar tu impronta que ha despertado, para entender mejor lo que la bibliotecaria quería para ti. Caminó a mi alrededor, activando los monitores, algunos de los cuales se levantaron del suelo y se acercaron, ansiosos por comenzar el procedimiento. No me gustaba la perspectiva, pero ciertamente no quería mostrar miedo. Así que seguí hablando. Le debemos nuestras vidas a la moldeadora de vida, todos nosotros, sea lo que sea que haya pasado desde entonces. Así es. Pero ahora estamos atrapados en una lucha entre los Forerunners, y una especie de máquina loca. Así es, dijo Remendador de Genes. Dejé a un lado estos hechos confirmatorios, y decidí pasar a otros asuntos, probando hasta qué punto este Forerunner estaba dispuesto a ser sincero, o cuánto sabía después de todo. ¿Qué pasó con el cautivo? ¿Todavía está aquí? Toda la conducta de Remendador de Genes se alteró. Arregló sus hombros. No hablaremos de ese, dijo. Deberíamos empezar a escanear ahora. Hora de huir. Me aparté de Remendador de Genes y de los monitores flotantes. Aún no. Necesito saber sobre el cautivo. Duda. Entonces, dice ser el último precursor. ¿Qué son los precursores? Creadores de toda la vida en nuestra galaxia. Los originales. Ellos hicieron a los Forerunners, hicieron a los humanos, hicieron miles de otras especies, y las borraron cuando sintieron que era necesario. Hace mucho tiempo, cuando se hizo evidente que los precursores estaban a punto de borrar a los Forerunners, hubo una guerra, y los Forerunners los borraron. Remendador de Genes movió el brazo de nuevo, y yo estaba rodeado de máquinas, sin escapatoria entre ellas. Los que nos encontraron en la jungla, los que llenaban el salón. ¿Por qué no tienen olor?, le pregunté. El trabajador de vida de nuevo me dio esa mirada familiar y rígida. No son de carne y hueso, ¿verdad?, le pregunté. ¿Qué son? Espíritus, se podría decir. Todos ellos están aquí, dijo Remendador de Genes, señalando los cilindros. ¿Congelados en el interior? No. Escaneados, protegidos, neutralizados. Ellos no serán víctimas del abuso del maestro constructor, ni de ninguna otra cosa. ¿No están aquí físicamente? Él estuvo de acuerdo, y mi corazón se hundió aún más. Entonces los de afuera, periódicamente, roto los registros y refresco sus experiencias con paseos proyectados alrededor del recinto, donde pueden interactuar. ¿Los dejas salir? Yo les doy esa impresión, dijo Remendador de Genes. La única presencia física real aquí es la simia. Ella también disfruta de la compañía. ¿Dónde están sus cuerpos? No son esenciales. Los escaneos son suficientes y más fáciles de controlar. Los mataste. Ya no están activos, y ya no son un peligro. Todos eran de de Tyrin. De repente, todo se aclaró. Las máquinas estrecharon su círculo. Sí, esas máquinas no parecen fuertes. Fueron hechas para hacer ciencia, no para pelear. Fue el último comando de la bibliotecaria,
transmitido a esta instalación cuando regresó a la capital, dijo Remendador de Genes. Había una buena razón por la que los humanos de Retairen no fueron traídos a las instalaciones de Halo. Contienen los recuerdos y experiencias de vida de antiguos guerreros. Eso los hace peligrosos, y con un arma como esta, muévete. El viejo espíritu se alzó con furiosa fuerza y se hizo cargo de mis brazos y piernas. Pateé y golpeé a las máquinas. Ellas retrocedieron, y yo me lancé hacia el Forerunner, gritando con una rabia tan antigua que podría haber estado encendida en el propio Charun Hakor, en aquellos últimos días. Entonces, pasó algo sorprendente. Por un momento, el Forerunner no estuvo de pie ante mí. Mis golpes no alcanzaron algo. Volé en el aire vacío, golpeando el suelo más allá y rodando a mis pies. Las máquinas ahora mantenían su distancia. Entonces, el Forerunner reapareció, a un costado, pero mientras su cuerpo tomaba una forma resplandeciente, yo vi algo más a través del resplandor. Un monitor con un solo ojo azul opaco. Entonces, Remendador de Genes estaba de vuelta, tan sólido como siempre, mirándome con lo que podría haber sido perplejidad o tristeza. Tú también estás muerto, ¿verdad? Le dije. No hubo respuesta. ¿Moriste para defender la reserva? No hubo respuesta. Me lo has explicado todo. ¿Por qué? Aún no hubo respuesta. Volví a saltar hacia la imagen, pero esta se alejó rápidamente, parpadeando de forma incierta. No puedes mentir, dije. Eres solo una máquina. Una ancilla. La misma mirada firme y triste. Una vez, fui un trabajador de vida. Yo elegí este destino en lugar de servir al maestro constructor. Pero en realidad no puedes hacerme nada sin mi permiso, ¿no crees? Ofrezco paz. Ofrezco un final a las preguntas que no pueden ser contestadas. Y estoy obligado a cumplir las instrucciones finales de la bibliotecaria. Pero las máquinas aún no se acercaban. ¿Cómo sabes que las instrucciones vinieron de la bibliotecaria? Otra vez el brillo. No queda mucha energía, ¿verdad? Todas las centrales eléctricas han sido saboteadas. Las balizas han sido corrompidas. Esa muchacha de ahí fuera, ¿fue la señal de la bibliotecaria la que la envió hacia el cautivo? ¿Quién te manda? En realidad, estoy seguro de mis instrucciones. Pero la expresión rígida permaneció. Hay máquinas muertas, Forerunners muertos, por todas partes, dije. Este Halo está muerto. Ojalá así fuera. ¿Rechazas el honor de ser archivado? Lo rechazo. ¿Deseas irte? Eso no parecía requerir una respuesta. ¿Sabes lo que te espera ahí fuera? No. Eso está más allá de mi comprensión. Así que es probable que esté más allá de la tuya. Maldad tan vasta. Un terrible mal uso de todo lo que los Forerunners conocen y han creado. Destrucción del manto, y tal conocimiento de la historia que pudre el alma de un Forerunner. Sin embargo, debemos servir a la voluntad de la bibliotecaria. Incluso tú, le debes tu propia existencia. Ya no, dije, en repentina e igualitaria asociación con el señor de los almirantes. Me voy a ir ahora. ¿Puedes detenerme? No hubo respuesta, pero el brillo aumentó. Entonces ya no estaba Remendador de Genes, solo ese monitor bastante pequeño, su único ojo azul que se oscurecía mientras yo miraba. Se movió hacia atrás entre las otras máquinas. Yo estaba solo, y el espacio con sus filas de cilindros retorcidos se llenó de un silencio y oscuridad más profundos de lo que yo podía soportar. Me giré, y escuché, desde afuera, a una mujer gritando. Era Ginebra, estaba seguro de ello, acompañada de un rugido gutural y profundo que supe inmediatamente que era la simia. Yo tenía que salir de este lugar. Volví corriendo por el pasillo y de nuevo encontré un matorral de ramas que me impedían el paso, ramas que se clavaban y crujían al agarrar, empujar y tirar, pero que no cedían. Otra vez, gritó Ginebra. Sentí a alguien detrás de mí. Giré, con las manos en alto para defenderme, y vi a Remendador de Genes perdido en una aparente melancolía. Soy incapaz de resolver estas contradicciones, dijo. El tiempo apremia. El viejo humano está muy enfermo. Necesita un escaneo inmediato o su huella se perderá. Caminó a través de la barricada. El matorral también me permitió pasar. Abandonamos el atrio de los cilindros. No tenía intención de permitir que el monitor le hiciera algo a Gamelpar. Ginebra había caído de rodillas frente a la choza. Gamelpar estaba agachado en el porche, apoyado contra un poste. La simia sombra se movía en círculos alrededor de Ginebra, mirando a la izquierda y a la derecha, moviendo un brazo, protegiendo a ambos. Ginebra gritó. Me desperté y vi al pequeño, pude olerlo. Lo toqué. Pero los otros, sé por qué no huelen. Son fantasmas. Solo se desvanecieron. Remendador de Genes me observaba con tristeza. Es difícil mantener las apariencias, dijo. Nuestra hermosa simia estará triste sin los demás. Es nuestro deber mantenerla contenta y darles la bienvenida a los visitantes, especialmente a los que viajan bajo el sello de la bibliotecaria. Esta máquina está a la vez loca y débil. No eres real, le dije. Estoy a la altura de mis responsabilidades. Demasiada locura. Pero obedece. Corrí los pocos últimos metros de hierba. Me detuve en seco cuando la simia se abalanzó sobre mí, pero me mantuve firme. Ella detuvo su embestida, se echó hacia atrás sobre sus ancas, volvió a gruñir aullando,
y luego agitó su puño gigante hacia el cielo. Gamelpar no se veía nada bien, apoyado contra un poste de bambú y agarrándose de un antebrazo. Miró hacia abajo desde el porche a través de ojos rehumosos y desanimados. Ginebra había visto y tocado a Riser, y lo había olido. No era una ilusión, no estaba guardado aquí en los cilindros retorcidos con todos los demás. Pero ¿dónde estaba? Entonces, ¿quería estar asociado conmigo? Ese fue un pensamiento demasiado perturbador. Así que cambié los problemas y traté de pensar en las motivaciones de esta máquina. Era un seguidor de la bibliotecaria, o eso decía, y así había sido yo, hasta ahora. Quizás estás aquí para apoyar la integridad de los especímenes de la bibliotecaria, dije, y para evitar que los de Tyrant se apoderen de esta instalación. ¿Parece eso posible? ¿Queda algo de lo que se pueda tomar el control? El monitor tarareó de nuevo. Todo lo que queda es nuestra integridad y nuestra supervivencia, insistí, para tomar cualquier decisión sobre dónde podríamos sobrevivir mejor, dónde es mejor que vayamos. Para cumplir los deseos de la bibliotecaria, necesitamos saber lo que es real y lo que no lo es. Por un momento, casi me sentí como yo mismo, persuadiendo a los crédulos de Marontic para que se desprendieran de sus escasas riquezas. El monitor continuó canturrando, sin duda obstaculizado por la disminución de su potencia. Finalmente, se elevó ligeramente y dijo, esa es una petición razonable. No hay pruebas de lo contrario, ni instrucciones recientes para impedir el cumplimiento. Un velo resplandeciente parecía levantarse del campo y de la jungla que nos rodeaba. Todo el complejo de repente se hizo andrajoso y maltratado. Las chozas, incluso en la que nos habíamos quedado, se mostraron destartaladas y pobremente mantenidas. El campo estaba cubierto de hierba, lo que explicaba la sensación de humedad en mis pantorrillas. ¿Es bueno ser útil de verdad?, dijo el monitor. ¿Somos útiles? Sí, dije, distraído por la condición del recinto. Por ahora. Luego, por un momento, solo unos segundos, el complejo volvió a su estado anterior. Muchas personas emergieron de la línea de árboles, del círculo de chozas, los denisovanos, las hembras de cabeza larga que nos habían servido comida, las muchas variedades que me habían dado un extraño rayo de esperanza de que no todo estaba perdido para los humanos en esta rueda rota. Parecían querer reunirse, disculparse, explicar, pero la energía era débil en el mejor de los casos. El velo se levantó de nuevo, y así como la luz del amanecer iluminaba las nubes tenues de arriba, todos se desvanecieron. Las chozas se mostraron de nuevo como ruinas, la jungla como una pared siniestra de árboles y enredaderas en avance, trabajando duro para recuperar el campo. Pensé en la dama azul de mi armadura, en los servicios que las ancias prestaban a sus amos, en las extrañas presencias dentro de las esfinges de guerra que nos habían llevado a través del lago interior del cráter Yamonkin, hasta el bote estelar del Didacta, que estaba creciendo. Y luego, del fantasma o fantasmas dentro de mí. Por un momento de vértigo repentino, temí que mi cuerpo se retorciera en un nudo como si fuera un lugar abandonado, que yo mismo estuviera muerto hace mucho tiempo, que hubiera muerto bajo la custodia del maestro constructor en torno al mundo en cuarentena de los Sans-Yugum, tal vez incluso tan atrás como en Charun Hakor, en el parapeto sobre la fosa donde el cautivo una vez había estado retenido en una cerradura de tiempo. Tal vez ya había sido almacenado por los Forerunners y no era más real o sólido que remendador de genes o los denisovanos. Pero no dejaría que mi alma se hundiera en mi cráneo y luego se separara. No podía aceptar que yo era parte de este horrible engaño, este horrible, necesario y cuidadoso engaño montado para servir a la bibliotecaria, la gran y gentil Simé Sombra, que inmediatamente le había cogido simpatía a Gamelpar y Ginebra, y que incluso ahora los estaba protegiendo. Debía saberlo desde el principio. El engaño nunca la había engañado, no había engañado a Ginebra, y yo que pensaba que solo estaba mostrando prejuicios. No había engañado a Riser, solo yo había sido engañado. Tenía que empezar a pensar con más claridad. Todo en esta rueda era un engaño, y todo lo que la bibliotecaria había querido para nosotros había sido pervertido. Se había vuelto mortal. O peor, todavía crees en la bibliotecaria, en el fondo. Todavía tienes miedo de estar solo, sin familia ni amigos. Y, sin embargo, esa es tu condición natural, ¿no es cierto? Un ladrón, un estafador. ¿Y si estar solo es la única forma de sobrevivir? Me abofeteé en un costado de la cabeza hasta que me dolió la mandíbula. Quería meter la mano en mi cabeza y arrancar esa miserable y antigua voz. Nunca podré estar a solas contigo aquí, ¿verdad?, murmuré. Luego volví a mirar al monitor del ojo azul, tratando de decidir qué creer, de toda la información que me habían proporcionado, y lo que tenía que tirar a un lado. ¿Los Forerunners de verdad se han ido? ¿No es así?, le pregunté. No sé nada de sus planes actuales. Las comunicaciones se han detenido, desde el último mensaje que nos advirtió que te buscáramos, que te esperáramos. ¿Y estás seguro de que ese mensaje fue enviado por la bibliotecaria? Ahora no, pero cumpliste porque no tenías más instrucciones. Correcto. Los servidores de la bibliotecaria habían tratado de hacer lo mejor que podían, pero, ¿por cuánto tiempo? Y ahora, incluso eso había fallado, dejando solo a este monitor y a unos pocos más, ya sin evidencia, ocupando la meseta casi desierta, y a la Simé Sombra. Tenemos que irnos, dije,
mi voz asfixiada. ¿A dónde irán? A cualquier lugar que no sea aquí. Eso no es sabio. Todos sus esfuerzos en beneficio de la bibliotecaria estarán condenados. No sirvo a ningún forerunner, insistí, sabiendo cuán grande era esa mentira. El conflicto fue profundamente doloroso. ¿Intentarás detenernos? El viejo está demasiado enfermo para viajar. Todos ustedes necesitan ser escaneados. Eché un vistazo al porche donde estaba Gamelpar. ¿Puedes hacer que vuelva a estar sano?, le dije. Los forerunners pueden hacer milagros. Preservamos, protegemos, pero no extendemos. El camino de la bibliotecaria es seguido en todos los aspectos. Lo escanearemos y archivaremos, pero eso es todo lo que podemos hacer. No, gritó el viejo, luchando por ponerse de pie. Moriré libre. No dejes que me hagan esto. Debo dejar este lugar para siempre. Ginebra trepó los escalones y se arrodilló al lado de Gamelpar, mientras que la simia sombra se elevaba a su máxima altura y se interpuso entre ellos y el monitor. El viejo aceptó el abrazo de Ginebra con una expresión de dolor, y luego la apartó suavemente. Sus ojos miraron hacia abajo entre los palos de bambú. Apenas podía verme, así que me acerqué. No dejes que se apoderen de mis fantasmas, dijo. No lo permitiré, lo prometo. Ha sido bueno viajar contigo, dijo. Mi viejo espíritu se sentirá decepcionado de no unir fuerzas con las tuyas. Pero, ¿qué sabemos? Quizás llevamos todos los espíritus antiguos, como el gran primer humano, cuyo dedo índice era alto como un árbol, y que tenía las almas de todos sus hijos, para todas las generaciones venideras, dentro de ese dedo. Esta era la primera vez que oí hablar de un ser así. Sin embargo, ¿en qué se diferenciaba de lo que habíamos encontrado aquí? Tienes que venir. Ven con nosotros, insistí, pero era más por mí que por el viejo que le rogaba. No, dijo, mirando a los árboles. Cuando me quede quieto, solo me llevará un rato antes de que pueda huir a salvo. Mantén las máquinas alejadas hasta entonces, pero deja mi cuerpo aquí, porque no hay nada después de eso. ¿Cómo lo sabes? Ginebra gritó, agarrando su hombro, los tendones de su antebrazo tan tensos como las cuerdas de un arco estiradas. ¿Es verdad?, dijo el monitor. Si no lo escaneamos mientras vive, la huella se perderá. El compositor. Pregúntale sobre el compositor. Agité la cabeza, sin querer escuchar a nadie ni a nada. Tenía que seguir mis propios instintos. Tenía que creer que estaba realmente solo. Pero no podía huir de un viejo moribundo. Las despedidas sagradas tenían que efectuarse. Me acerqué a él, le toqué la rodilla. Me sorprendió lo frío que se sentía en mis dedos. Abada ahuyentará a las hienas, dije, y el cocodrilo se levantará de la orilla de las aguas occidentales y atacará a los buitres. El elefante empujará tus huesos de la tierra, y tú terminarás tu viaje entero y sano, mientras las familias de nuestros antepasados te esperan en la orilla opuesta. Porque así lo he visto en las cuevas sagradas. Los ojos de Gamelpar se volvieron repentinamente cálidos y húmedos. Volvió a empujar suavemente a Ginebra. No es decoroso para una mujer soltera ver morir a un anciano, murmuró. Hija de mi hija, despídete de mí ahora, conduce a la pobre gigante lejos de aquí, y deja que el muchacho me hable a solas. Nos volveremos a unir todos de nuevo, en poco tiempo. Tú, jovencito, te quedarás por un tiempo. Necesito oír estas cosas que dices, porque son viejas y verdaderas. Ginebra temblaba por todas partes y su rostro estaba lleno de lágrimas, pero no podría desobedecer, así que besó al anciano en la parte superior de su cabeza. Bajó los escalones y apartó a la simia sombra por su gran mano. Ambas miraron hacia atrás varias veces antes de desaparecer en la desigual jungla. Subí las escaleras y me agaché al lado de Gamelpar, cuyo nombre significa viejo padre. Recordé todo lo que pude de las pinturas en las angostas y sinuosas cuevas a un día de viaje de las afueras de Marontic, y de lo que significaban. Ella es todo lo que tengo, dijo, interrumpiendo el flujo del ritual. Ella es obstinada pero leal. Si te la dejo a ti, ¿la vigilarás y la guiarás fuera de este lugar? ¿La llevarás a un lugar donde pueda estar a salvo? Atrapado. Yo me estremecí ante las contradicciones de dentro y de fuera. Un voto hecho a un moribundo tenía que ser cumplido. No había salida. Y no podía dejar que éste muriera avergonzado y decepcionado. No la dejarás atrás y te irás por tu cuenta, ¿verdad? No, dije, odiándome a mí mismo, sin saber si eso era mentira o no. Su verdadero nombre, conocido solo por su pareja, su compañero de vida, o su jurado protector, y me lo susurró al oído. Reanudé la narración ritual, solo vagamente consciente de la máquina del ojo azul que aún flota sobre la larga hierba. Justo cuando terminé, vi que los ojos del anciano estaban casi en su totalidad cerrados y habían caído un poquito hacia atrás, inmóviles, dentro de su cráneo. Me quedé a su lado, escuchando el último sonido de su respiración, observando los últimos movimientos de sus extremidades. No pasó mucho tiempo antes de que supiera que había cruzado a salvo las aguas occidentales. Ya había sufrido mucho, y el elefante y Abada son amables. Aún así, lloré y sentí la tristeza del viejo espíritu dentro de mí. Nunca compartimos. ¿A quien hemos perdido otra vez? Entonces vi que la máquina con el ojo azul estaba cayendo lentamente en el césped, y el ojo se estaba oscureciendo,
volviéndose negro. No quedaba nada que remendador de genes pudiera hacer, y de todos modos no quedaba energía para hacerlo. Con enojo recogí algunos trozos de ropa de las viejas chozas. Al menos parte de la comida había sido real, una fiesta final producida dentro del pabellón de cilindros, y empaqué lo que pude. Ninguno de los monitores se movió. Sus ojos se mantuvieron oscuros. Caminé unos cientos de metros dentro de la selva y me uní a Ginebra y a la cima al comienzo de un sendero casi arbolado, poco más que una sinuosa brecha entre los imponentes árboles. No pude encontrar su mirada, y cuando me preguntó si había muerto bien, en sintonía con Daiwa Madatu, simplemente asentí. Me sentía estéril por dentro, sin Riser, sin el viejo, e incluso la voz interior estaba en silencio. No tenía idea de a dónde podríamos ir desde aquí, y tampoco lo sabía Ginebra. Pero empezamos a bajar por el sendero, de todos modos, hasta el otro lado de la meseta. Después de su pregunta sobre la muerte de Gamelpar, no habló durante horas. Era su manera de lamentarse. La estación donde Gamelpar había muerto estaba a varios kilómetros detrás de nosotros y la selva se estaba adelgazando cuando me pidió que le contara las antiguas historias, tal como yo se las había contado a su abuelo. Y ella a su vez hablaría de las historias que Gamelpar le había contado, incluyendo la historia sobre el dedo anímico del primer humano. Fue entonces cuando Riser decidió volver a unirse a nosotros. Capítulo 20. Estábamos caminando por el sendero, eligiendo nuestro camino sobre las enredaderas, o en el caso de la simia, arando y balanceándose a través de ellas, y observando a través del dosel de ramas rotas y hojas de la tal vez no tan interminable progresión de las sombras y de la luz en el puente sobre el cielo. El cielo se había despejado durante un tiempo desde la media mañana y el aire estaba húmedo, pero el sendero, con hojas muertas sobre piedras y trozos de madera, se estaba secando y era lo suficientemente firme bajo los pies. Todo es una ilusión. ¿Cómo podía saber que algo era realmente sólido? Tal vez esto era una diversión que estaban disfrutando en algún lugar los Forerunners aburridos. Si yo no divirtiera, entonces en cualquier momento mi historia, mi vida, podría ser estrujada y tirada a la basura. Nuestras historias avanzaban mientras caminábamos. Le conté a Ginebra la antigua historia de Salimanda, la serpiente del cielo, que una noche se tragó la corriente original de mundos brillantes y con incrustaciones de joyas, y a la noche siguiente explotó, bañando el cielo con todos los orbes oscuros y terráqueos en los que los humanos podían crecer. Mientras nos oía hablar, nuestras voces suaves y huecas en la selva, yo parecía más atado a lo que era real, a todo lo que podía oler, ver y sentir. La muchacha, la joven, porque ya no era una muchacha, era un consuelo para mí. Más puñales en mi cabeza mientras trataba de resistir. Pero seguía escuchando y hablando por turnos. Sabía su verdadero nombre. Quizás eso no es algo por lo que sientes mucho, de una forma u otra, pero para alguien sintonizado con Daiwa Madatu, la confianza del viejo era terriblemente importante. No podía simplemente dejarla atrás, no ahora, como tampoco podría abandonar a una hermana o a una esposa. La simia nos escuchaba y de vez en cuando nos daba sus propios comentarios, ruidos bajos y suspiros ocasionales. Si ella usaba palabras, yo no podía entenderlas, quizás estaban escondidas en sus gruñidos. Algo hizo un pequeño crujido a nuestra izquierda y nos silenció. Ginebra ladeó la cabeza para escuchar, luego la regresó y olfateó. «Es tu amigo», susurró ella. El pequeño Riser salió de la selva, trepó sobre dos raíces de árbol que se abrazaban. Luego se detuvo varios pasos delante de mí, se paró derecho y se cruzó de brazos. Me miró de arriba a abajo, como si quisiera asegurarse de que no era otro fantasma. Su pequeña e irónica cara estaba tan dura y seria como una piedra. Yo todavía estaba aturdido por la pérdida del viejo y la pérdida de mi libertad. Quería acercarme y tocar a mi amigo, pero no me atrevía. Entonces, Riser comenzó a llorar en silencio. Se limpió los ojos con una mano con dedos largos y se volvió hacia Ginebra. «Tú lo supiste primero», dijo, «y luego a mí. La mujer es más lista que tú». «No me sorprende». «¿Por qué nos seguiste y no te mostraste?», le preguntó Ginebra, como si estuviera regañando a un viejo amigo. Riser se comportaba así con algunas personas. «La simia es más inteligente que ustedes dos juntos», dijo. Ella me olió y sabía que los estaba siguiendo. «¿No es así?». La simia empujó las enredaderas y las ramas, derramando hojas muertas sobre el sendero. De pie en un rayo de sol de la tarde, su mandíbula con flecos blancos y el pelo de sus mejillas formando una nube alrededor de su casi negra cara, retiró los labios, mostrando dientes fuertes y cuadrados, y sacudió los brazos, suavemente bisferados. Se alegraba de ver al pequeño. Mi tensión se rompió. No pude evitar reírme, incluso ahora. Riser podía confundirme. Me miró críticamente, caminando a mi alrededor y pinchando mis costillas, mi espalda. Determinó que estaba sano, y luego resopló hacia la simia. Ella volvió a resoplar. Shamanus una vez conocieron a los Sayanunso, su gente. Eso dice ella. Incluso habla un idioma que yo entiendo, un poco. Así que debe ser así. Dice que su nombre de préstamo es Mara. «Estuviste ahí todo el tiempo, pero no confiaste en mí», le dije. «Los Forerunners hacen fantasmas», dijo Riser, con sus párpados revoloteando en blanco. Me puse de rodillas ante el Florian,
Levanté los brazos y él cayó sobre ellos como un niño, aunque fácilmente tenía 10 veces mi edad. Nos abrazamos por un momento, y luego nos dimos cuenta de que Ginebra estaba mirando con una expresión de necesidad. Así que Riser se soltó, se acercó a ella, la agarró por las caderas y también la abrazó. ¿Hermano o esposa?, me preguntó, mirando hacia atrás. Ninguna de las dos cosas, dijo Ginebra. ¿Te gusta este chico?, dijo Riser. ¿No es así? No, dijo Ginebra, pero mirándome. La sombra se agachó, haciendo a un lado varios retoños, y nos miró con satisfacción mientras peinaba con los dedos el pelo de sus brazos. Los insectos nos habían encontrado de nuevo, así que seguimos adelante. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, le pregunté a Riser. Dime cómo llegaste aquí. ¿Caíste del cielo? Larga historia, la contaré luego. Quiero oírla ahora. Yo también, dijo Ginebra. Primero, mira atentamente a tu alrededor, dijo. Riser corrió delante de nosotros, subiendo una suave pendiente hasta un pequeño claro por encima de la línea de árboles, con 3 gigantescos pilares de roca. Hicimos un circuito alrededor de las rocas y nos unimos a él para observar el paisaje de abajo. Habíamos llegado al borde inferior de la meseta y ahora nos enfrentamos a terrenos salvajemente accidentados, muchos montículos y colinas bajas, mientras que, a nuestra derecha, las montañas se elevaban escarpadas y prohibitivas, rodeadas alrededor de sus faldas por más jungla, por encima de la cual había un cinturón de tierra estéril y, por último, parches de nieve. Suspiré. No tengo ni idea de a dónde tenemos que ir, le dije. Migeas no dice nada, confesó Ginebra. Caí en un lugar muy malo, dijo Riser. No iremos allí. Todos muertos. Feo. ¿Guerra? Extendió sus labios. Tal vez. Caminé desde muy lejos por ese camino, señaló alejándose de las montañas, en un afilado ángulo hacia el interior. En esa dirección, a muchos cientos de kilómetros de distancia, el humeante terreno se teñía de azul en la espesa atmósfera y las nubes. Más allá de las nubes, cimientos desnudos se extendían a lo largo de toda la banda, marcados con detalles geométricos, los imponderables habituales Forerunner. El material de cimentación se extendía por ese lado de la rueda durante unos 4 o 5 mil kilómetros, y luego terminaba en un turbulento remolino de nubes perpetuas. Dentro de esa masa de nubes, relámpagos destellaban cada pocos segundos, brillantes pero silenciosos. ¿Quieres decir que tu nave, la nave que te trajo aquí, se estrelló allí? Se tocó el hombro una vez. Sí, y eso también indicaba que quería usar la mezcla de signos, chirridos y gruñidos de los chamanús que me había enseñado en de Tyrion, un dialecto que nunca habíamos compartido con Nacido de las Estrellas ni usado delante de ningún Forerunner. Se posó en sus ancas y picoteó un pedazo de musgo, luego sacó un mechón y lo olfateó filosóficamente. Yo lo cuento, y cuando terminó, dijo, tú se lo dices. Como si Mara lo entendiera. Pero quizás ella entendía más de lo que yo sospechaba. Y así comenzó Riser. Cuando hablaba así, su discurso vacilante y sus manierismos parecían desvanecerse y se volvía positivamente elegante, pero solo con dificultad puedo transmitir el estilo florido, con tantas inflexiones y declinaciones. Los Florians usaban sustantivos, frases parecidas a adjetivos y tiempos verbales que reconocen 13 géneros diferentes y 4 direcciones del tiempo. Así que te simplifico. Lástima. Cuando se inspiraba o alardeaba, Riser era todo un poeta. Gracias por escuchar. Like y suscripción si les gustó y pueden comentar cualquier cosa. Hasta la próxima, amigos.